que todo esto empezó porque los diputados de la oposición presentaron ante la Suprema Corte una demanda de inconstitucionalidad en contra del Plan B de la reforma electoral del presidente López Obrador, argumentando que afecta la equidad en los procesos electorales porque permite que servidores públicos se pronuncien por un determinado candidato y contra, dicen también, la transparencia en la rendición de cuentas, por lo que esperan que esto se resuelva antes de que inicie el proceso electoral del 2024. Y ahora en el INE también se están preparando ya para presentar controversias constitucionales en contra de las reformas del Plan B. Los consejeros consideraron que los efectos de estas son nocivos, son incompatibles, dicen, con los derechos de la ciudadanía y los principios democráticos. Estas fueron las palabras de su presidente, Lorenzo Córdoba. Por ello, apelo una vez más a la responsabilidad con la República y con la estabilidad política del país, de quienes tendrán que resolver me parece de manera inminente, la constitucionalidad y legalidad de las reformas del Plan B, que detengan este auténtico desmantelamiento de nuestra democracia, pero ante la evidencia me parece que es un llamado infructuoso. En el INE, en este momento, confío en que en la Corte no lo sea. La Corte tendrá la responsabilidad de salvar a la democracia y a la estabilidad política de este país. Y pues sigue la controversia en redes sociales. Nuevamente el INE es protagonista, pero ahora con el hashtag Plan B, debido pues a esto que sucedió el día de ayer, en que si es o no es constitucional estas nuevas reformas que se le quieren hacer al INE, entre ellas pues despedir a casi más de 2,000 empleados. Me parece que deben de dejar la legislación electoral, que cada vez que hay una nueva elección, un nuevo periodo, el que pierde patalea y entonces la cambian, y después el que gana está enojado y la vuelven a cambiar, y de verdad hacen unos Frankensteins de ley impresionantes, ¿no? Ahora, ¿qué sucedería en caso de que se aprobara completamente este plan? ¿Cuáles serían las consecuencias a nada de elecciones? Pues digo, a mí me parece grave finalmente cuando ya estás acostumbrado a operar de una forma, que te hagan operar de otra. Eso pues es una consecuencia normal. Oye, tú haces el súper con 100 pesos, ¿qué te parece si lo haces con 50? Pues vas a decir, pues me van a faltar lo que me gusta, mis elotes, mis... pues, sí, falta de presupuesto. Es evidente. Claro. O sea, a mí me parece que es complicado y complica finalmente un sistema electoral que nos ha costado muchos años construir, ¿no? Que eso es justo lo que decían ayer en redes sociales, que parte de estos cambios afectarían principalmente a los ciudadanos, porque pues estamos acostumbrados a trabajar, por así decirlo, de una manera con este instituto, y que estos cambios pues harían un caos, ¿no? Ahora por sí. Que creo que, bueno, un ajuste de presupuesto no estaría mal, pero si ese ajuste lo que hace es afectar la operación, entonces creo que ya tienes problemas, ¿no? Es que dentro de este plan terminaría su contrato laboral 85% de los que hoy trabajan con el INE, entonces... Ahora, por ejemplo, una de las cosas era que las oficinas del INE ya no rentarías un inmueble adicional, sino que estarían dentro de las oficinas de gobierno. Entonces, no sé... Si de por sí luego es un rollo hacer cualquier trámite, ahora júntale también ahí al INE. Pues ese en particular a mí no me parecería que fuera tan grave, ¿no? Si te van a prestar una oficina digna, tampoco es que las oficinas del INE donde vas a... Es que no es que te presten una oficina, el tema es que la misma gente que hoy está trabajando en cosas que tienen que ver con trámites de gobierno, es lo que decía ahí. No, tendría que ser personal operativo del INE, en un local... Pues es que es el chiste, que van a despedir a tanta gente que no van a poder, no se van a dar abasto. Pero bueno, te invito a leer el primer tuit. A ver, dice Fernando Cuevas, si se aprobó un plan B es porque la gente votó por los suficientes diputados de Morena para que esto fuese posible. Intentar frenarlo no solo sería anticonstitucional, sino antidemocrático. Son dos cosas totalmente distintas. Totalmente distintas. O sea, no. No porque tengan la mayoría en el Congreso quiere decir que todo lo que digan sea correcto o esté bien. No, pero son dos cosas distintas. O sea, tú si tuvieras la mayoría suficiente, entonces lo hubieras modificado constitucionalmente y no tendrías que irte por un plan B que puede ser en contra de la Constitución. Entonces no tienen los diputados suficientes. Exacto. Que sí, por supuesto, tienen mayoría para aprobar lo que aprobaron, pero tienen que aprobarlo en concordancia con la Constitución. Muy bien, dice Chuck Blanco. No hay que centrarse en Lorenzo y Ciro, ellos ya se van. Lo preocupante son los puntos que vulneran la autonomía, la fiscalización y el voto de la ciudadanía con el Plan B. Todo lo que se trabajó durante años se viene a desmoronarse por intereses políticos. Que pues sí tiene algo de razón, justo lo que decías, ¿no? Tanto trabajo que ha costado en México construir esta democracia para que se ponga en riesgo. Yo creo que no se debía de haber tocado ni hoy, ni la ocasión anterior, sino irlo fortaleciendo, ¿no? Pero cada vez que hay una elección, pues el que viene con otras ideas. Quieren mantener el poder.
Pues a veces mantiene el poder y a veces lo hace por otras cuestiones. Durante años soñamos con elecciones limpias, pero Ciro Murayama, el INE México y Lorenzo Córdoba nunca lo permitieron. Pero la pesadilla del pueblo termina con el plan B del presidente López Obrador, porque por fin podremos confiar en los árbitros electorales. Que este ha sido un discurso que se ha manejado, que pues es erróneo, me parece. No sé tú qué opines, que no es que Ciro Murayama o Lorenzo Córdoba estén atentando contra la democracia, ¿no? A mí me parece que el INE es una institución mucho más grande que esos dos personajes. Eso es lo que me parece a mí. Muy bien, y el último que dice Marco Levario, dice, quienes defienden al plan B no lo han leído, pero obedecen la orden del presidente. No les importa que este dinamite la democracia, como dice Lorenzo Córdoba, la reforma destaza los derechos políticos conquistados. Defender al INE es defender la democracia. Y fíjate que con este lema justo se está organizando otra manifestación para el 26 de febrero, que ahora sí quieren llegar al Zócalo para contrarrestar el tema del plan B. Me parece un poco exagerado el término de Marco. Marco es un periodista también, es un compañero. Me parece un poco exagerado este término en particular, pero yo creo que además de todo hay que analizarlo punto por punto. A mí me ¿Qué falta es algo todavía, que dicen que no hizo el Congreso? A ver, a mí me falta todavía de leer, me lo mandaron, es un mamotreto de este tamaño y ahí lo voy viendo poco a poco. ¿Y eso que tú no eres diputado? No, tengo un modo Pero honesto, es lo que decían, tengo un modo honesto de vivir. Justo es lo que decían, que ni siquiera se habían dado la oportunidad de leer el punto por punto, de analizarlo, sino que simplemente, como dice aquí, nada más habían seguido instrucciones del Ejecutivo sin hacer un análisis, sin siquiera discutirlo, ¿no? Como todo. Como tú dices. Gacha, vámonos. Cristal.